Deberíamos incluso haberlo charlado recién, porque ¿qué le está pasando al presidente de Estados Unidos? ¿Y por qué le decimos esto? No vamos a hablar ni de declaraciones relacionadas con las elecciones en Francia, ni con la invasión a Ucrania, sino con videos que se transforman en virales, que son conversaciones que se tienen sobre todo en las redes sociales, pero que en parte de la sociedad norteamericana plantean cómo está Joe Biden. Eso que ustedes están viendo es la segunda vez que el presidente de Norteamérica intenta saludar a alguien que está detrás cuando termina un discurso. Hace 14 días volvió a suceder lo mismo, se dio vuelta para saludar a alguien, no había nadie, y esa imagen que estamos viendo, ahí se dio vuelta, estiró la mano para saludar a alguien, no había nadie, se quedó como diciendo, pero ¿y qué pasó acá? Y se fue. La segunda vez en 15 días, hay mucha gente, algunos bien intencionados, otros mal intencionados, que se plantean si el presidente de Estados Unidos, que tiene 79 años, está bien. Esa es porque además de lo gestual, además de estos gestos que han generado mucha preocupación, está lo discursivo. Ya lleva 2 o 3 discursos donde se equivoca temporalmente, donde alude, como si en un momento dijo que él era senador por no sé qué estado de los Estados Unidos. No, es presidente. Y que le habla a la... Y lo que hacen pensar que tiene algún tipo de alteración, digamos, vinculada con la demencia senil, claro, exacto, cognitiva, es las alusiones permanentes a su madre. A su madre ya ha fallecido hace un tiempo y él en los discursos dialoga con la madre, habla con la madre, entonces ha generado mucha preocupación. No solo confundió cargos en relación a él, sino que confundió cargos de personas que tenía que nombrar, que son parte de su propio gabinete. Exacto. A los que les cambió, por ejemplo, es más, nombró primera dama a alguien que tiene un cargo que no tiene nada que ver con eso. Hubo como algunos errores que generó una cierta preocupación, y lo que algunos están planteando es si hay que someterlo a ciertos exámenes que puedan demostrar o no si existe algún tipo de alteración cognitiva o no. A ver, en las redes sociales, la verdad, esto se toma de manera muy poco seria, pero es algo serio que discutir. Sí. No ha hablado él ni ha hecho ningún tipo de declaración al respecto. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha convertido la invasión rusa en un enorme negocio para él mismo. Y es que, como sucedió muy parecido en Venezuela, en donde Juan Guaidó se ha robado miles de millones de dólares de estadounidenses y también de Venezuela, ¿no? Para él mismo quedárselos en un gran ladrón, un gran acto de pirataje allá en este país. En Ucrania está sucediendo exactamente lo mismo. Zelensky está ahorita demandando a la OTAN que le pasen 7,000 millones de dólares por mes. 7,000 millones de dólares, además que dice que para pagarle a las tropas, para pagarle, tener más armas, municiones, para pagar los sueldos, para no sé, otro tipo de cosas, pero realmente nadie sabe para qué necesita tanto dinero Zelensky. O sea, es increíble. Y lo otro que sucede es que Estados Unidos se dio cuenta de que mucho de lo que está haciendo ahorita Zelensky es que está agarrando las armas, por ejemplo, que le está dando la OTAN, y las está revendiendo, por ejemplo, a África, donde también tienen sus propios conflictos militares. Es un auténtico acto de saqueo y pirataje el que tiene Zelensky, ¿no? Ya la invasión rusa allá en Ucrania está haciendo el negocio de su vida. Y poco le interesa a Zelensky, evidentemente, terminar la masacre de ucranianos, ¿no? Al contrario, lo que más le interesa es que se permanezca la guerra activa hasta donde pueda, porque así le podría seguir cobrando a la gente de la OTAN 7,000 millones de dólares mensuales. Ya también Estados Unidos prendió las alarmas sobre este tema, el Pentágono señala lo mismo, porque no pueden ignorarlo, pero la verdad es que pues no hay un interés de Ucrania de firmar o llegar a un acuerdo de paz. Incluso Rusia ya tiene muy completo, ya quiere también terminar la operación militar, pero Zelensky sencillamente no lo ha rechazado. Es terrible lo que está pasando porque... Los generales ucranianos vendieron el 90% de las ametralladoras y el 80% de los lanzagranadas del ejército ucraniano. Cuando comenzó la operación especial rusa, solo el 10% de las ametralladoras oficialmente en servicio en el país permanecían en los almacenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El uso activo por parte del ejército ucraniano de las ametralladoras soviéticas Maxim se debe al hecho de que la mayoría de las armas que se encontraban en los almacenes del ejército ucraniano fueron vendidas por el Comando Militar Ucraniano. Al final resultó que cuando comenzó la operación especial militar rusa, solo alrededor del 10% de este tipo de armas pequeñas oficialmente disponibles en Ucrania, permanecía en los almacenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
la situación es similar con los lanzagranadas. En particular, según la fuente, del número declarado oficialmente de lanzagranadas RPG-7, solo alrededor del 20% están en almacenes, el resto de las armas han desaparecido. Al final, resultó que con el comienzo de la guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional de Ucrania, de repente se quedaron sin ametralladoras PK, PKM, y DSHK, así como lanzagranadas antitanque reutilizables RPG-7. Menos del 10% del stock total de reserva en caso de guerra permaneció en los almacenes de ametralladoras PK y PKM. Para las ametralladoras pesadas de SHK, la situación es aún peor. Solo el 5% estaba disponible. Alrededor del 20% de los lanzagranadas RPG-7 y sus análogos estaban disponibles. Al final resultó que todas estas armas se vendieron a otros países que necesitaban más que Ucrania. Más precisamente, aquellos que pagaron por estas armas. Se creó una comisión especial de representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Oficina del Fiscal y el Servicio de Seguridad de Ucrania, que comenzó a buscar a los responsables, se informó. Anteriormente, había información de que las ametralladoras y los lanzagranadas de Ucrania podrían haberse suministrado a los milicianos sirios en Libia, Afganistán, los países africanos, y otras regiones del planeta. Y probablemente, la situación actual es una confirmación indirecta de esto. ¿Va a estallar la burbuja inmobiliaria? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geoeconomía y Finanzas donde vamos a hablar de la subida de las hipotecas. Vamos a hablar de qué decisiones se pueden tomar, los pros y los contras de comprar y alquilar. Vamos a hablar también de los cambios que han ocurrido en estos últimos meses en el mercado de la vivienda en España. ¿Qué sectores han experimentado un crecimiento, aparte de la vivienda, en este último año 2021? Y ya sin más dilación, ¡empezamos! Pues bueno, arrancamos con el vídeo y arrancamos hablando de la compra de una vivienda. La compra de un piso, la compra de una casa es la decisión financiera, normalmente más importante que debe afrontar una persona, que debe afrontar una familia. ¿Y qué hemos visto en los últimos años? Hemos visto cómo los precios crecían muy por encima del crecimiento de los salarios. Hemos visto como en Estados Unidos, que de momento sigue siendo la primera potencia mundial, emergía una tremenda burbuja inmobiliaria, una auténtica megaburbuja. ¿Y qué es lo que hemos visto en España? Hemos visto récord en compraventas en el pasado año 2021, aunque tenemos que decir que la burbuja no es tan grande como en el pasado año 2008. No ha habido tanta efervescencia en el mercado inmobiliario. Sin embargo, sí que podemos hablar de un crecimiento enorme, tremendo. ¿Y qué es lo que ha auspiciado ese crecimiento, tanto en España como en Estados Unidos? Pues lo ha auspiciado las tasas de interés ultra bajas. Unas tasas de interés ultra bajas que podrían cambiar pronto, que ya están cambiando, que ya están empezando a mudar de piel. Y este cambio en las tasas de interés puede provocar que los precios empiecen a desacelerarse, empiecen después a caer. Y es que tenemos un combo que podría presionar a la baja los precios de la vivienda. Primero tenemos las hipotecas subiendo, el Euribor pegando un rally hacia arriba. Luego además tenemos un deterioro económico y después tenemos una inflación en niveles muy elevados. Estos tres elementos combinados están mermando el poder adquisitivo de las familias y pueden reducir la capacidad de las personas, la capacidad de las familias para adquirir una vivienda. Vamos a hablar ahora brevemente de las diferencias entre comprar y alquilar. Es posible que este punto resulte obvio a algunas personas, pero también puede que a otras les ayude a tomar decisiones. ¿Qué decir acerca del alquiler? Hay quienes piensan que alquilar es tirar el dinero. Hay quienes piensan que alquilar es tirar el dinero porque pagas prácticamente lo mismo y a cambio, la vivienda es de otro. Sin embargo, el alquiler tiene algunas ventajas. Por ejemplo, una mayor flexibilidad geográfica, más libertad para moverte de un punto a otro de la geografía. También tienes una mayor libertad financiera frente a aquellos que se encuentran atados a una hipoteca.
Hay que tener en cuenta que una hipoteca es una deuda a largo plazo, una deuda que no tienen los inquilinos. Hay que valorar que también tienes menos responsabilidades como inquilino con respecto a aquello que ocurra con la vivienda. Y hay que comentar también que la hipoteca es un coste de oportunidad. El dinero que tienes atado en la hipoteca a muy largo plazo es un dinero del cual no puedes disponer para otros fines, para otras inversiones, para otros activos, para formación académica, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a comentar ahora qué puntos hay que considerar a la hora de comprar una vivienda. Habría que considerar otros muchos más, pero aquí vamos a ver un pequeño resumen. El primero sería el ciclo de mercado. ¿En qué punto estaríamos en estos momentos del mercado? ¿Estamos en un momento de precios altos o estamos en un momento de precios bajos? Ese es un punto que habría que considerar, pero no solamente el único. Y es que también hay que valorar el momento personal de aquel que quiere comprar una vivienda. Es posible que en algún momento concreto el ciclo de mercado muestre que los precios están altos, pero a lo mejor no puedes esperar 5 años para mudarte, para emanciparte, para adquirir una vivienda. Tienes también que tener en cuenta tus proyectos personales, tus momentos personales. Y luego también hay que tener en cuenta, por supuesto, los ratios de endeudamiento, la capacidad de endeudamiento que puede llegar a tener una persona. La estabilidad de tu salario, la estabilidad de tus ingresos, todos esos factores deben considerarse para evitar que la decisión de adquirir una vivienda se convierta en una pesadilla financiera. Vamos a hablar ahora de la subida del Euribor, que ya ha alcanzado niveles positivos y se sigue manteniendo por encima de los mismos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo cae el poder adquisitivo en España, estamos viendo cómo cae el poder adquisitivo de las familias, estamos viendo cómo la inflación y la subida de las hipotecas hacen un sándwich a dicho poder adquisitivo, y esta combinación de elementos va a provocar que se reduzca la demanda de vivienda en próximos tiempos. Hemos visto cómo en 2021 ha habido un récord de operaciones de compraventa en la vivienda, y hemos visto esto en parte debido a que muchos inversores buscaban un refugio contra la creciente inflación. Sin embargo, podríamos ver cómo en próximos meses esos inversores empiezan a retirarse del mercado. Y hay que valorar que al tiempo que vemos todo esto, la prensa económica nos bombardea con noticias de que la vivienda va a seguir subiendo de precio. Hay que valorar que este tipo de noticias eran las mismas que se publicaban en el año 2007 y 2008, cuando los precios de las casas empezaron a caer en picado, en mitad de un entorno de deterioro económico como el que estamos presenciando en la actualidad. Vamos a hablar ahora de la asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta? Pues el indicador de asequibilidad ha caído un 23% en solamente un año. ¿Qué se entiende por asequibilidad en este indicador? Pues se entiende la facilidad con la cual una familia puede afrontar los pagos de una hipoteca. Y vamos a ver algunos cambios que se han producido recientemente con respecto a los pagos de las hipotecas. Por ejemplo, en un mes el pago de una hipoteca ha aumentado un 6,1% de media. Y mientras tanto los ingresos de las familias han crecido, de media, solamente un 0,4%. Las tasas hipotecarias a 30 años se encuentran por encima del 5%. Hemos visto un rally espectacular en este último año, hemos visto un rally tanto en los precios de la vivienda como en la subida de las tasas hipotecarias, que han subido más de 1,5 puntos en solamente un año. ¿Qué ha pasado con los precios de la vivienda? Pues que han tenido una subida del 15,5% con respecto a los niveles del año anterior, es decir, una subida muy por encima de los niveles de inflación oficial. Mientras tanto, en España hay que decir que la vivienda no ha subido por encima de los niveles de inflación que tenemos actualmente. No ha subido, salvo en algunas ciudades, como vamos a ver a continuación en el vídeo. ¿Qué más comentan algunos analistas con respecto a este indicador de asequibilidad? Pues comentan que el mismo ha caído por debajo de los niveles del año 2008 y los precios de la vivienda se han disparado en un momento en el cual los ingresos habían aumentado. Ahora los ingresos reales de las familias disminuyen y por tanto el precio de la vivienda puede girar hacia abajo. Y es que la vivienda se encuentra en mitad de un sándwich entre la subida de la inflación y el encarecimiento de las hipotecas. ¿Qué más nos comenta Mishtalk en su publicación? Pues comenta que esta disminución de la asequibilidad va a agravarse conforme salgan los datos de dicha asequibilidad correspondientes al mes de abril. Habíamos